sinceras felicitaciones al Instituto Nacional de Metrología por sus 10 años. Me tocó asistir a cortar la cinta, si bien tienen antecedentes en un historial de aporte a la metrología como país. En esto poco tiempo han estado fortaleciéndose y desde mi expectativa como profesional del laboratorio clínico, por supuesto, soñar con que a futuro también estarán más priorizadas los aspectos del laboratorio clínico en cuanto a sus capacidades. Un tema interesante, algunos conferencistas que me precedieron, pues ya me allanaron con mucho el camino. Identificaré algunas dificultades en el proceso de toma de decisiones médicas relacionadas con la comunicación con el laboratorio. Voy a exponer algunas aplicaciones de la metrología para el logro de la calidad de las mediciones. En el camino, entonces, estaremos identificando instituciones involucradas en la infraestructura nacional, no solamente de carácter nacional, sino también internacional, y esbozaré algunas conclusiones. Como preámbulo, entonces, desde el año 98, el doctor Xavier Fuentes Arderiu nos ha ilustrado que las ciencias del laboratorio clínico integran tanto aspectos metrológicos como semiológicos. Si bien la semiología, como concepto desde la filosofía, va mucho más allá, en el ámbito médico se le ha adoptado como disciplina, pero más orientada al diagnóstico de la enfermedad mediante signos y otras evidencias médicas. El propósito de un examen de laboratorio clínico es proporcionar información sobre la condición fisiopatológica de un paciente individual como ayuda en el diagnóstico, y va mucho más allá, la terapia o la evaluación de un riesgo de enfermedad. Esto nos lo aportan Greg Miller, desde la revista de medicina de laboratorio, y hacen parte integral de uno de los grupos de trabajo de la Federación Internacional de Química Clínica. Los mismos autores, entonces, nos han identificado la confusión frecuente en términos y definiciones que impacta las comunicaciones entre los mismos médicos y de estos con el laboratorio. Las mediciones erróneas que pueden poner en peligro la seguridad del paciente y exponen a los más enfermos a peligros o daños graves. Si le preguntamos a médicos de cuidados intensivos, médicos anestesiólogos y médicos que están atendiendo pacientes críticos en nuestras instituciones de mayor complejidad, tienen grandes expectativas, no solamente también en entender los términos de la propia metrología biomédica, sino además los específicos que se tiene en el ámbito del laboratorio clínico. También se afirma entonces que hay una comprensión limitada de las instrucciones de fabricantes e ingenieros relacionados con el uso de los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Y yo diría que además este tercer problema también lo comparten aún nuestros laboratorios. Ya de otras fuentes hay otros problemas relacionados con las necesidades de los médicos en relación con el asesoramiento y específicamente en la parte técnica relacionada con la solicitud o con los comentarios interpretativos en la emisión de los resultados o la comunicación de los resultados, como lo plantea también uno de los requisitos de la 15189 en el numeral 5.7. El diagnóstico y tratamiento eficaz, entonces, requiere que el laboratorio produzca resultados de medición fiables. En general, nosotros nos referimos a los resultados confiables. Sin embargo, también
el doctor Xavier Fuentes Arderiu dice que la confiabilidad tiene también elementos subjetivos y que la fiabilidad, que corresponde a la medición y a las evidencias, la trazabilidad, la consistencia de los resultados y otros, pueden ser medidas objetivas, independiente de la percepción que tenga, por ejemplo, el usuario médico en relación con un proceso de atención. Esa comunicación, entonces, laboratorio médico, no es únicamente a través de esos resultados con ese atributo de fiabilidad, sino que también la comunicación está dada desde la solicitud o petición, como lo llaman en algunos países. Tomo prestada esta figura de una guía de implementación de la 15189 en su versión del año 2003, que nos ilustra lo que conocemos como el proceso de examen total. Usualmente los laboratoristas clínicos hemos creído que nuestro proceso inicia con la recepción de una muestra, bien que se transporte internamente dentro de una clínica o entidad hospitalaria, o bien que venga de sitios externos. Sin embargo, este concepto, que también lo acuñan recientemente Plevani y otros, nos da esa integralidad del proceso de atención, y eso hace que el laboratorio vaya más allá a entender una situación relacionada con un paciente, incluso con su familiar, que toman la decisión de ir a un médico, y ya este también a su vez de enviar una solicitud médica. Ahí tradicionalmente también entonces hemos tenido problemas relacionadas con la normalización en el sentido de hablar un mismo lenguaje, y específicamente en relación con la nomenclatura de los exámenes de laboratorio. Nos hemos basado en el Diccionario de las Ciencias del Laboratorio Clínico, que también Arderiu, René Dipcaer y otros han estado desde hace varios años tratando de homologar estos criterios e incluso recomendar a través de la IUPAC la utilización de unos conceptos relacionados con la nomenclatura, con las unidades y con la forma de expresar las disciplinas relacionadas con las ciencias del laboratorio clínico. Entonces tenemos la Federación Internacional de Química Clínica, que en asocio con la IUPAC recientemente publicaron el Silver Book, donde, si bien se han dado cuenta, he mencionado el concepto de exámenes de laboratorio y no de pruebas de laboratorio. Más adelante aclararé algunos otros aspectos. En la fase que hemos considerado como posanalítica, que también ahora está estandarizado como fase post-examen, hay también una comunicación importante, también desde la normalización, en cuanto a la nomenclatura de esos exámenes de laboratorio, el valor de la propiedad, la incertidumbre de medida, el sistema de unidades y los intervalos biológicos de referencia. Específicamente, estos serían un aspecto de los que podríamos seleccionar identificar como semiológico, porque eso es diferente de lo que son los intervalos de medida en unas concentraciones dadas. Estos aspectos también considerados importantes dentro de lo que debe incluir en cuanto a las familias de técnicas, los intervalos y otros, cualquier laboratorio que opte por la acreditación con un organismo de acreditación como el ONAC. Para un servicio óptimo de laboratorio, entonces, los resultados de diferentes procedimientos de medición, que lo tenemos estandarizado en nuestras normas técnicas como PM en español, para el mismo mensurando deben ser equivalentes, esto es, armonizados, dentro de especificaciones establecidas
lo que permite que los resultados se utilicen de manera confiable para las decisiones médicas. Entonces, he mencionado dentro del ámbito normativo, incluso regulatorio, tanto entidades internacionales como nacionales, el BIPM, la Federación Internacional de Química Clínica, el ILAC, el Comité Conjunto para la Trazabilidad Metrológica en Laboratorios Médicos y la ISO, y me voy a referir específicamente al Comité Internacional ISO 212, que es nuestro par, llamémoslo así, como Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación en el Comité 187 de Laboratorios Clínicos. Que si bien a la fecha tiene a 2021 alrededor de 30 normas técnicas, entre las que se incluye la 15189, adoptada, versión 2012, adoptada en el año 2014, la ISO 17511, que la adoptamos muy tarde, llamémoslo así, en 2015, pero que ahora nos aprestamos a una adopción idéntica a la versión del año 2020. El Comité 187 es también comité espejo y activo desde el año 2015. Entonces, los atributos de ese resultado fiable, que son dos valores, el que corresponde con la trazabilidad metrológica y su valor de incertidumbre, que están estipulados en los numerales 5314 y 5514 de la adopción idéntica 15189, que a propósito entonces se apresta a un cambio. Probablemente su publicación ya se dé en el primer trimestre del año 2022. Hablamos que un laboratorio emite resultados fiables, pero cuando los resultados involucran otros laboratorios, estos deben ser comparables y consistentes. Y además aplica para un mismo laboratorio en un tiempo distinto lograr que el propio laboratorio emita resultados consistentes con una situación médica o clínica dada. Entonces, aquí vienen aspectos de estandarización y armonización. El término estandarización, según Grady Miller, se refiere a lograr la armonización mediante la trazabilidad metrológica de los resultados de los pacientes a materiales de referencia o procedimientos de medición de referencia de orden superior. Y el término, armonización se refiere a cualquier proceso que permita establecer la equivalencia de los valores reportados entre diferentes usuarios finales. Y lógicamente el usuario final en el contexto son los laboratorios. Significa que esos resultados son comparables independientemente del procedimiento de medición utilizado y dónde o cuándo se realizó una medición. La armonización de los resultados de los exámenes incluye aspectos preexamen, examen y posexamen. Con esto les ilustro entonces de la actual 17511, que de 5 casos en la versión anterior, ilustra ahora 6 casos. También los mismos autores adaptan esta jerarquía donde la trazabilidad se da, como diríamos, imaginándonos una pirámide, desde la muestra del resultado del paciente hacia una jerarquía de orden superior posible. Lo que yo digo es que ahí muchos en ese ascenso se quedan en el camino. Por ejemplo, cuando son reconocidos métodos y calibradores por la Federación Internacional de Química Clínica, la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el Comité Conjunto de Trazabilidad Metrológica. Importante en este eslabón
es ese relacionamiento laboratorio, fabricante o vendedor, porque en ellos se asegurará la trazabilidad que se declare para el logro de esa consistencia en los resultados. De ese caso 6, que refiere la actual 17511, me voy a referir a un gran problema mundial donde en el año 2009 se hizo un diagnóstico de alrededor de 110 mensurandos que aún no tenían ni un calibrador ni un procedimiento de medida de referencia para garantizar trazabilidad metrológica. Son los que conocemos como esos procedimientos de medida no armonizados. Y ya también en el año 2020, el Comité 212 publicó un protocolo de la ISO 21151 que hace referencia a los requisitos para protocolos de armonización internacional que establecen la trazabilidad metrológica de los valores asignados a calibradores y muestras humanas. Como pueden darse también cuenta en esta figura, a lo que puede aspirar en un plazo dado, un protocolo de armonización es a que pase de no armonizado ese procedimiento de medida a armonizado. Y puede ascender hacia el nivel M3 del caso que refiere la 17511, que serían los que ya estando armonizados pueden llegar a ser reconocidos por estas agencias como la Federación Internacional de Química Clínica, sociedades científicas también que están en la discusión, el Comité Conjunto de Trazabilidad Metrológica y otros. La gran dificultad que tienen a la fecha los métodos no armonizados es que no se logra consistencia en los resultados de los laboratorios. Ese es el reto entonces para que se desarrollen unas capacidades como país y pensar que, por ejemplo, nuestro Instituto de Metrología o nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, con las lecciones aprendidas también de la pandemia, que aprendieron más metrología que nunca, a mi juicio, entonces pueden fortalecer y contribuir también al desarrollo de metodologías o procedimientos de medida armonizados. El gran reto también en la armonización es el aspecto de la conmutabilidad. También es para los que están estandarizados, no siempre se evidencia unos buenos comportamientos desde el punto de vista de diseños experimentales entre diferentes procedimientos de medida con las muestras reales o pools de muestras de los pacientes. Entonces, en los protocolos de armonización, esa fase preexamen es vital. Aquí los autores nos traen un caso de lo que sería el riesgo para la toma de decisiones médicas, el trabajar con procedimientos de medida que no hayan corregido, por ejemplo, para un material de referencia dado, el sesgo. Y se compara, por ejemplo, con el valor de un material que sea conmutable. Entonces, miren los resultados, si nos vamos comparando este valor 84.2, el autor refiere un 22% de no conmutabilidad que finalmente se le va a cargar a lo que ya explicó también el doctor Kleber sobre la estimación de la incertidumbre en esa fase de propagación de las incertidumbres. Entonces, esto es vital para el conocimiento de lo que sería el concepto de conmutabilidad y por ello venimos diciendo en diferentes ámbitos que esta selección de los procedimientos de medida, además de algunas figuras de mérito, deberían incluir
el cómo el desarrollador o fabricante que corresponda puede dar información al laboratorio sobre este tipo de muestras y diseños experimentales que conlleven a concluir respecto de la conmutabilidad. Dentro de lo que hemos conocido tradicionalmente también, porque desde el año 2003 tenemos una norma de requisitos específica para laboratorios clínicos, con lo cual ya también la doctora Diana Jacome nos ilustró el estado de esa acreditación en Colombia y cómo también la norma desde sus inicios ha declarado ser hija de la ISO IEC 17025. Sin embargo, aquí también se desarrollaron algunas normas que muchas veces también las desconocemos y por supuesto que en el comité tampoco se han priorizado porque contrastamos solamente la necesidad de país en cuanto que no existen, no, sino ya hay muy pocos laboratorios o institutos que tendrían las capacidades para incursionar en este ámbito específico. Me refiero, por ejemplo, a la 15193 en su versión actual, está de 2009, que fue revisada en el año 2018. La ratificaron, la adoptamos como norma idéntica en el Comité 187 de Laboratorios Clínicos y poco ha sido consultada, ¿sí? No la conocemos mucho, pero también, oh sorpresa, ya este año salió a revisión. La 15195, esta sí ya fue revisada en su versión del año 2009, fue publicada en 2018 y esta hace referencia a los requisitos para la competencia de laboratorios de calibración que utilizan procedimientos de medida de referencia, o sea, que utilizan los anteriores. Y siendo de requisitos también, este tipo de laboratorios, conozco algunos al formación de Suecia, Francia, que tienen la doble acreditación, 17025, 15195, o en el ámbito de las cantidades de muestras de origen biológico, requisitos y contenido de la presentación de los procedimientos de medida de referencia, también se opta por el reconocimiento 15193 más 17025 o 17025 más 15193. En ese orden de ideas, entonces, los que trabajan ese tipo de laboratorios, que trabajan con estos procedimientos de medida de referencia, sí son, desde lo que se ha consensuado con estas agencias, sí son los verdaderos laboratorios de ensayo, ¿sí? Los demás son clínicos. La ISO 15194, entonces, hace referencia a los materiales de referencia cuyo uso previsto está aplicado a los utilizados en el ámbito de los laboratorios clínicos. O sea que aquí no aplicaría, entre comillas, la ISO IEC 17034. Yo siempre coloco esta tríada principalmente, hay otras instituciones, como el mismo Ministerio de Salud, que hace parte también de las instituciones del SICAL, en que el trabajo mancomunado entre el ONAC, el ICONTEC, que emite las normas, y el Instituto Nacional de Metrología, puede contribuir con mucho en la disminución de las brechas metrológicas como país. Dentro de las conclusiones, entonces, nos queda continuar con la comprensión de los conceptos metrológicos y el reconocimiento de limitaciones y restricciones para que haya una interpretación adecuada de los resultados que emite el laboratorio, haya una comunicación adecuada del laboratorio, no solamente dentro de lo que conocemos como la fase post-exámenes, sino también
en la misma selección de los procedimientos de medida, la nomenclatura de los procedimientos de examen y los grupos de técnicas, entre otros, la consistencia de estos resultados también en estudios clínicos, que es un aspecto muy importante premercado que se debe conocer dentro de la funcionalidad desde el punto de vista que nos interesa analítico y clínico. Y por supuesto que también para la evaluación de tecnologías de nuevos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, entre ellos los exámenes cerca al paciente point of care testing, que es un aspecto que ya está incluso permeando nuevos modelos de atención, donde tiene la oportunidad el laboratorio clínico de liderar los aspectos que ya la literatura científica ha demostrado que han sido las grandes debilidades en el uso de este tipo de exámenes, que son aspectos relacionados con el control y aseguramiento de la calidad, aspectos de calibración donde aplique, de mantenimiento, etc. Entonces, y también la selección de estas nuevas tecnologías, donde por supuesto que pensando en ese paciente, primarían los beneficios en sentido propositivo en relación con los costos de inversión que se harían de este tipo de tecnologías. Desde el año 98, los que de la información que nos ha llegado y que nos tiene pensando mucho en la metrología en el ámbito del laboratorio clínico, conocimos la directiva europea del año 98, que de directiva pasó a ser reglamento. Y tomo prestado de este reglamento, que será efectivo a partir del año 2022 en todos los países de la Unión, esta premisa a manera de reflexión. En la medida de lo posible, deben tenerse en cuenta las directrices para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro adoptadas a escala internacional, en particular con el Grupo de Trabajo sobre Armonización Mundial y su iniciativa de seguimiento, el Foro Internacional de los Reguladores de Productos Sanitarios, a fin de fomentar una convergencia mundial de las normas que contribuyan a un elevado nivel de seguridad y protección en todo el mundo y que facilite el comercio, en particular en las disposiciones sobre identificación única de productos, requisitos generales de seguridad y funcionamiento, documentación técnica, reglas de clasificación, procedimientos de evaluación de la conformidad y pruebas clínicas. Si tomamos para nosotros como país esta directiva, son muchos los retos y oportunidades que se ciernen con las instituciones que hacen parte integral del SICAL. Les agradezco la atención prestada.